¿Cómo les ha ido en su evaluación de entrada, en su eco? A ver, vamos a ver, a mí me va a enseñar, antes de empezar con verbo, porque si no pasan con éxito, frase nominal, uy, lo que les espera en frase verbal. A ver, vamos a ver, 15 jugadores con la clave correcta, pero 10 casi por ahí fallaron. Vamos a ver, una cantidad regularcita. A ver, esa pregunta decía, el adjetivo califica al nombre, brinda características al sustantivo. Ajá. Acorde con el enunciado, ¿en qué oración se ha subrayado un adjetivo? Primera regla, hijo. Por ahí, a ver, hemos visto que 9 jugadores han marcado la A constantemente. Pregunta, ¿una palabra que termina en el morfema derivativo mente puede ser adjetivo? ¿O son los adverbios los que terminan en mente? ¿Cómo lo hizo? Rápidamente, lentamente, amorosamente. Desde que yo veo que la palabra termina en mente, yo no pienso en un adjetivo. Tengo que pensar en un adverbio. Solo los adverbios son los que pueden terminar en mente. Ya. Letra B. Ahí marcaron 0 jugadores. Muy bien. Tu traición, no volveré, dice, ¿no? Traición no es un adjetivo, traición es un sustantivo, ya. Ahí nadie cayó. La C, la que tenía la clave correcta, decía, ese día Elisa regresó sola. Y yo pregunto, ¿cómo regresó Elisa sola? ¿Cómo se siente Elisa sola? O sea que sola es un adjetivo calificativo que le brinda características a quién? A Elisa. Y usted sabe que el adjetivo le brinda características a un nombre. En este caso es Elisa la que se siente sola. Y sola sí puede ser un adjetivo. Sola, feliz, contenta, triste, abrumada, todo lo que califique sustantivos es adjetivo. Muy bien para los que marcaron casita. 15 de ustedes. En la D decía, lo mejor que ha hecho fue estudiar. Lo mejor. Algunos jugadores, 4, marcaron la D, que mejor era un adjetivo. Y estás en lo cierto. Mejor sí es un adjetivo. Pero para que sea adjetivo tiene que calificar a un hombre. Y decir un hombre mejor. Una nota mejor, pero ahí no decía hombre mejor, mejor estudiante, nota mejor, no estaba calificando a un sustantivo, decía lo mejor. ¿Usted recuerda de la clase anterior qué pasa cuando el artículo se antepone a una palabra? ¿Cuál era la función de un artículo, hijo? ¿Qué hacía el artículo? ¿Convertía en qué? Sustantivaba. Muy bien, Javier. El artículo sustantiviza. Entonces, si yo hubiera dicho mejor alumno, mejor es un adjetivo. Una mejor nota, mejor es un adjetivo. Pero decía lo mejor. Desde el momento en que el artículo se suma, se sustantiviza. Entonces, la clave no podía ser de. A ver, en la E ha marcado 10 la clave de enano. Elisa es muy bella. Y mira lo que te habían subrayado. Decía, Elisa es muy bella, pero solo te habían subrayado el término muy, nada más. Eso está mal, porque el muy es un adverbio de cantidad. Yo no puedo subrayar el adverbio. Pero, profe, ¿qué pasaría si me hubieran subrayado todo así? Muy bella. Ahí es mi clave. Muy bella. Equivalente a decir Elisa es bellísima. ¿Y recuerda cómo se llamaba ese grado? Grado superlativo. Cuando uno indicaba el grado máximo, ísimo. Y si no quieres colocar ísimo, érrimo, muy bella. Si te subrayaban todo, muy bella, ahí tú decías, es clave. Pero no estaba subrayado todo, solo estaba subrayado muy. Muy no es un adjetivo, muy es un adverbio. Entonces, cuidado con lo que se está subrayando. Fíjate hasta dónde está subrayado, ¿ya? De repente ahí has caído, no te has fijado hasta dónde estaba subrayado, ya has asumido que ya es un adjetivo. Por eso que han caído hasta 10, casi la mitad del aula. Ahí vamos a ver a 2. Ya, ahí está mejor, ahí está mejor. Opción en la que hallemos un adjetivo en grado superlativo, grado máximo. Su declaración fue muy aplaudida. No solo aplaudida, muy aplaudida, ¿no? El superlativo intensifica, marca el grado máximo. A ver, 6 jugadores han marcado la A. Los lunes no son mis mejores días, pero ese mejor no es un superlativo, ese mejor es un comparativo. No es mi mejor día el lunes,
Ah, mi mejor día quiere decir que hay otro que sí es mejor. Y ese mejor está comparando de manera implícita. Recuerda que también existían adjetivos que son irregulares, que marcan sus grados de manera implícita, así como bueno, en vez de decir más bueno que, decimos mejor. Y mejor ya tiene una comparación implícita. Y en vez de decir más bueno que, decimos óptimo. Y óptimo ya es el grado máximo, el superlativo, pero de una manera implícita. Ya, en eso de los grados te veo bien, pero estás fallando en el reconocimiento de adjetivos. ¿Ya? Entonces ahí hay que seguir practicando. ¿Ya? Empezamos entonces con el verbo. Uy, ahora sí, Agar, te digo porque vamos a ver la saga del verbo. Empezamos hoy con verbo uno y en la que sigue continuamos con verbo parte 2. ¿Ya? Ahora sí, chicos, ¿todo bien con la cámara y el audio? Ya, entonces vamos a empezar. Hoy solo voy a avanzar la primera semana de verbo, nada más. Lo que sigue para la próxima es clasificación verbal. Vamos a ver todas las clases del verbo: copulativo, predicativo, transitivo, intransitivo, reflexivo, pase y reflejo, personales, impersonales. Eso es para la próxima. Nada de eso voy a revisar hoy. Solo te van a pedir la introducción al verbo. Y solo hablar de su introducción es un montón de teoría. Pero como ustedes son chicos de un ciclo que no es anual, es un semianual, un semestral, es un ciclo pequeño, eso quiere decir que usted tiene algo de conocimiento previo. Y de eso me voy a valer para avanzar hoy el tema de verbo. Porque si yo avanzara toda la teoría, no, me quedaría 3 horas en la clase. Pero no me podría quedar 3 horas, porque usted tiene que descansar. Se merece su sano descanso. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar haciendo un reforzamiento del verbo, la diferenciación del verbo. Ahí te tienes que entrenar, hijo. ¿Por qué? Porque San Marcos te va a dar una pregunta de eco, te va a dar un texto y te va a decir, lea el siguiente texto y diga cuántos verbos conjugados hay. Te van a pedir verbos conjugados. ¿Qué tienes que hacer? No confundir verbo con verboide, porque dentro del texto, a manera de distractor, te van a colocar varios verboides para que tú cuentes de más. Y cuando te digan cuántos verbos conjugados hay en total, el alumno diga, hay 12, cuando la clave decía, hay 4. ¿Y de dónde sacó tanto verbo? Los ha confundido con verboides. Entonces, ahí te tengo que entrenar hoy. Reconocimiento de verbos. Que diferencias qué es un verbo de un verboide. ¿En qué se diferencia? ¿Qué es lo que el verbo tiene que el verboide no tiene? Chequear los accidentes del verbo. Tiempo, persona, modo, aspecto, y luego eso aplicarlo al reconocimiento de perífrasis verbales, porque los verbos pueden tener formas simples, como comí, leí y almorcé, pero también los verbos pueden presentar formas perifrásticas, formas de perífrasis verbal, y eso San Marcos te pide. Después tiene que salir un capo, el reconocimiento de perífrasis verbal, porque no habrá otro momento para practicar perífrasis. Entonces, cualquier duda que tenga me la va haciendo por el chat para yo poder aclarar dudas, porque trabajar perífrasis no es sencillo, hay muchas excepciones a la regla. Y luego que te vea bien, vamos a aplicar esta pregunta de perífrasis verbales a una pregunta de, porque averiguar perífrasis en un enunciado pequeñito es fácil, pero encontrarlos dentro de una pregunta de eco de un texto, eso lo hace más complejo. Y vamos a ver cómo te va, porque hasta ahí tienes que llegar. Reconocimiento de perífrasis en preguntas de eco. Y una vez que quede claro todo ello, hablar un poco sobre el uso correcto de los verbos. Esperemos que alcance tiempo para todo. A ver, vamos a ver. El verbo se define como una categoría gramatical variable. ¿Qué implica que una palabra sea variable? Que tenga accidentes gramaticales. Si una palabra no tiene accidentes gramaticales, es una palabra invariable. Pero el verbo sí los presenta. Es como tiene accidentes, tiene que ser una categoría gramatical variable, una palabra variable. ¿Qué accidentes puede presentar el verbo? Pues muchos, solo que hay un accidente que el verbo no tiene, género. Género no tiene, pero sí tiene un montón de accidentes. ¿Me puede, por favor, mencionar alguno de esos accidentes
que puede presentar el verbo. Por ejemplo, el accidente de la persona. Un verbo puede tener persona, primera, segunda, tercera persona. Y esas personas del verbo, usted las puede trabajar ¿con qué, hijo? Con los pronombres. ¿Con qué pronombres de refuerzo? Si fuera la primera persona, con el pronombre yo. Si fuera en el caso de la segunda persona, lo refuerzas con el pronombre tú. Y en el caso de la tercera persona, con el pronombre él. Así si yo tengo el verbo comer, yo puedo decir yo como, tú comes, él come, ¿no? El verbo puede tener primera, segunda, tercera persona. ¿Qué más? Profe, tiene número, muy bien. El verbo puede presentar número. ¿Cuál es ese número que puede presentar el verbo, profe? Singular, plural. Muy bien. Singular y plural. Ya, pero eso no te va a preguntar San Marcos. No te va a decir, ¿dónde hay un verbo en singular? No, no, no. Te va a preguntar, marque la alternativa en la cual encontramos un verbo que esté correctamente conjugado. Eso te va a preguntar. Verbo correctamente conjugado. Por ejemplo, será adecuado decir, los perros ladraban toda la noche. Y yo puedo decir, los perros, mi sujeto, y en el verbo puedo colocar los perros ladraban. Y mi amalgama del verbo ladrar va a terminar en N. Y yo debo decir ladraban, el verbo en plural, porque mi sujeto, el núcleo del sujeto dice perros. Y si el núcleo del sujeto está en plural, el verbo también debe estar pluralizado. Y el verbo debe coincidir en accidentes de número con el núcleo del sujeto que acompaña. Porque aquí he colocado perros. Pero ¿qué pasaría si en vez de colocar perros, yo colocara el colectivo de perros? ¿Y cuál es el colectivo de perros? ¿Cómo le llamo usted un conjunto de perros? Jauría, ¿cierto? Entonces no es lo mismo decir los perros que decir la jauría. Y si yo coloco un colectivo aquí, sustantivo colectivo, en el verbo ya no voy a poder decir ladraban, sino que voy a decir la jauría ladró, o la jauría ladraba. Y el verbo debe aparecer en singular. El verbo no se puede pluralizar. ¿Por qué, profe? Si en jauría hay varios perros. Porque no dice perro, porque dice jauría. Y al colectivo siempre le va a corresponder un verbo en singular. A eso se le llama la correcta concordancia gramatical. Así si yo tengo orquesta, yo sé que orquesta es un colectivo, conjunto de músicos. Pero yo no voy a decir la orquesta tocaban, sino que debe decir la orquesta tocó. Porque si hay un sustantivo en colectivo en el sujeto, el verbo debe estar en singular. Eso es lo que dice la norma. Entonces, aquí no te van a preguntar, ¿dónde encontramos un verbo en singular? No, un verbo correctamente usado. Ah, ponte mosca, porque debe haber concordancia entre los accidentes del verbo y los accidentes del núcleo del sujeto, porque se dice que el predicado es aquello que se dice que el sujeto está haciendo. Y en el predicado, ¿quién es el núcleo? El verbo. Entonces el verbo debe coincidir en accidentes con el núcleo del sujeto para establecer correcta concordancia. Además del número, también tenemos el accidente del tiempo. ¿Cuántos tiempos conoce usted? Tres principalmente, ¿no? El tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro. Muy bien. Pero también hablamos del accidente del aspecto, ¿no? Porque el accidente también del aspecto es parte de él. Así sabemos que hay aspecto perfectivo y también tenemos aspecto de tipo imperfectivo. Ahora vamos a ver a qué se refiere con eso. Y por último, tenemos el accidente del modo. Tres modos verbales. Modo indicativo, aquel que informa con certeza. Modo subjuntivo, aquel que indica una acción posible. Y el modo imperativo,
que es aquel que marca orden y mandato. Entonces, mi verbo, para que se llame verbo, debe presentar todos estos accidentes. Si no tiene estos accidentes, no es verbo. Se trata de un verboide, porque al verbo también se da el nombre de forma personal. El verbo es la forma personal, pero el verboide es la forma no personal. Es la forma no personal. ¿Y a qué se refiere con una forma no personal? Una forma no personal no tiene accidentes, no tiene, en este caso, tiempo, modo, aspecto. El verbo sí es una forma personal. Indicar que el verbo es una forma personal es indicar que el verbo sí tiene accidentes gramaticales. Pero el verboide carece de ellos. El verboide no tiene accidentes gramaticales. Y decir que no hay accidentes quiere decir que el verboide no tiene una conjugación verbal. No hay conjugación. Profe, pero el verbo sí, sí tiene una conjugación verbal. O lo que usted llama como la flexión, porque el verbo está flexionado. Los verboides no. Profe, ¿y esta flexión dónde se encuentra? Dentro de los morfemas flexivos amalgamas. Porque el verbo sí tiene morfema flexivo amalgama. Pero el verboide no los tiene. El verboide carece de él. No tiene morfema flexivo amalgama. ¿Por qué? Porque flexivo amalgama reúne los accidentes verbales. Pero si el verboide carece de accidentes, no tiene flexivo amalgama. Así que cuando yo digo, por ejemplo, postulaba, yo hago mi segmentación morfológica y diría que postul es la raíz. Pero esta conjugación verbal que dice aba, a eso le llamas morfema flexivo amalgama, a la conjugación del verbo, a su desinencia verbal. Y como este tiene conjugación, tiene flexivo amalgama, postulado es un verbo. Pero si yo coloco postular, ¿quién sería su flexivo amalgama? Ah, no, porque algo no me expresa accidentes. Cuando yo digo postular, ¿en qué persona está? No sé. Postular, ¿en qué tiempo está? No sé, no tiene tiempo. ¿En qué persona está? No tiene persona. ¿En qué número está? No tiene número. ¿Por qué? Porque no tiene accidentes. Entonces, esto no es un flexivo amalgama. Y postular no es verbo, es verboide. A ver, Irving, ¿cómo también se le llama al pasado? Pasado también llamado pretérito, que es lo mismo. Ahora voy a revisar eso. Entonces, si me preguntan, ¿quién es el verbo? El verbo es una categoría gramatical variable porque tiene accidentes gramaticales. Y esos accidentes van a estar reunidos en un morfema. ¿En qué morfema, profe? Ah, se reúne en el morfema flexivo amalgama. Porque todos esos accidentes se deben reunir en el morfema flexivo amalgama. Y si hay conjugación verbal, si hay accidentes, todos ellos están en el flexivo amalgama y les voy a llamar verbo. Pero si no hay accidentes, no hay conjugación, no hay flexivo amalgama, no es verbo. Se trata de un verboide. Así sabemos que tenemos tres clases de verboide. ¿Me pudiera decir quiénes son esas tres clases de verboide, por favor? Usted lo sabe. Y es el verboide de tipo infinitivo. ¿A quién se le llama hijo infinitivo? Aquel que acaba en ar, er, ir. También tenemos el participio, que es un verboide sin conjugación, pero que termina en ado, ido, tos, ocho. Y el gerundio, muy bien. Y el gerundio. ¿Cómo acaban los gerundios? Verboides que no tienen accidentes, pero que acaban en ando, endo. Y cualquiera de estas tres formas no son verbos, son verboides. Ahora, el verbo, ¿cómo que funciona? ¿Cuál es su función dentro de la oración? Ah, el verbo cumple una función muy importante. Y esa función que cumple el verbo es la de ser el núcleo del predicado, el núcleo de toda oración, porque toda oración tiene un núcleo.
Y el núcleo de la oración, el núcleo del predicado tiene que ser el verbo. Si yo digo, los alumnos siempre ingresan puntuales a su clase. ¿Quiénes siempre ingresan puntuales a su clase? Los alumnos, el sujeto de la oración. Ingresa vendría a ser el núcleo del predicado, porque todo verbo conjugado puede ser el núcleo de un predicado. Profe, ¿y el verboide, este infinitivo participo de gerundio, puede ser el núcleo de predicado? Solito no. Un verboide nunca podrá ser núcleo de predicado solo, pero sí podemos sumarle un verbo auxiliar para que auxiliar con verboide en su conjunto, formando una perífrasis verbal. Recién la perífrasis se puede aportar como un núcleo de predicado, como un verbo. Pero recuerda, el verboide solo no puede ser núcleo de predicado. Tiene que estar dentro de la perífrasis verbal. Así, por ejemplo, vamos a trabajar con algunos accidentes del verbo. Primero, no voy a trabajar persona y número, porque eso es accesible para ti. Si yo digo, comieron demasiado, y pregunto, ¿quiénes comieron demasiado? Ellos. Donde usted ve que el verbo está acompañado del pronombre ellos, usted dice el verbo está en tercera persona. Si hubiera colocado ustedes, usted dice listo, verbo en segunda persona. Y si hubiese colocado nosotros, usted hubiese dicho verbo en primera persona. Pero como dice, ellos comen demasiado, ellos, tercera persona, y el número sería el número plural, porque el sujeto dice, ellos, está en plural, el predicado también tiene que estar en plural. Esos accidentes los voy a trabajar, y vamos de frente a los accidentes que más problemas traen, el tiempo, el modo y el aspecto. Atento, para luego cuando termine accidentes, trabajar perífrasis, ¿ok? Entonces vamos a hablar de esos accidentes verbales. Y empecemos con el accidente del modo. Accidentes verbales. Uno de esos accidentes verbales es el modo. Y tenemos 3 modos verbales. ¿Quiénes serían nuestros modos verbales? Ah, me los acabas de mencionar arriba. Y aquí volveremos a hacer mención, que son los modos indicativo, subjuntivo e imperativo. ¿Ok? Ahora vamos a resumirlo en una palabra para ver qué expresa cada modo verbal. En el caso del indicativo, si yo quiero saber si un verbo está en modo indicativo, el modo indicativo informa acerca de la acción verbal, pero informa con certeza, informa con seguridad. El subjuntivo no. El subjuntivo indica una posibilidad de la acción, indica una probabilidad, nada de certeza, probabilidades. Pudiera ser duda, deseo, una condición. Ahora vamos a ver todo eso. Profe, y antes se hablaba de un modo condicional, dice Ariana. Sí, antes se hablaba de ello. Ya no, Arianita, ya está desfasada esta clasificación. Ahora solo clasifican como indicativo, subjuntivo e imperativo. Y ese modo condicional está dentro del subjuntivo. Es como una subclase. Ahora voy a chequear eso. Y el imperativo lo que hace es ordenar. Ordena, impera, manda. Profe, ejemplos. ¿Cómo voy a chequear qué modo le pertenece a cada verbo? Ah, muy bien. Te pide un modo indicativo, informa con certeza. Muy bien. Entonces vas a aplicar la siguiente metodología. Si yo quiero saber si mi modo es indicativo, tú le vas a sumar estas partículas. Vas a sumarle al verbo que te dé, delante de él, vas a colocar la expresión es cierto que, porque como un modo indicativo afirma con certeza, usted le va a aumentar el es cierto que. Por ejemplo, yo voy a colocar como demasiado y te preguntan en qué modo verbal se encuentra el término comer. Usted le va a aumentar esta frase que dice es cierto.
que como demasiado. Estoy afirmando con certeza, indicativo. Pero si no quieres aumentarle ese, es cierto que también le puedes aumentar o tu partícula sí o tu partícula no al verbo. Porque cuando yo quiero afirmar algo con certeza, lo que hago es afirmar o negar. Yo puedo decir, yo sí como demasiado, como también puedo decir, yo no como demasiado. Pero ya sea que afirme o niegues, estás indicando con certeza. Si no estuviera seguro, hubiera dicho, quizá ella coma demasiado, quizá. Por eso cuando a ti te preguntan algo y estás seguro de lo que vas a responder, ¿qué respondes? Sí, no, porque estás seguro. Pero si no estás seguro de lo que va a responder, ¿qué responde? Quizá, tal vez, probablemente, a lo mejor, ¿no? Pero si es subjuntivo, el subjuntivo sí indica acciones probables, posibles, no son seguras, son probables. ¿De qué manera puede presentarse este modo subjuntivo? Uno, el subjuntivo puede expresar deseo. Y cuando expresa deseo, hijo, cuando expresa deseo, lo más recurrente es que aparezca acompañado de partículas como ojalá. Por ejemplo, si yo digo ingresé a San Marcos, lo estás afirmando con certeza. Es cierto que que ingresaste, modo indicativo. Pero si usted me dice, profe, ojalá alcance una vacante en San Marcos, ojalá, joven, ¿la ha alcanzado? ¿Usted alcanzó esa vacante? No, profe, pero es una posibilidad, profe. Puede pasar. Es una fuerte probabilidad. Claro, es algo probable, pudieras ingresar, pero para eso tienes que estudiar, esforzarte, amanecerte, sacarte la mugre, y solo así podrás alcanzar una vacante. Pero has ingresado, no, profe, pero es una posibilidad, así. Por eso dices, ojalá, ojalá ella me amara como yo la amo. ¿Ella te ama, hijo? No, profe, pero ojalá lo haga. Ojalá. Estás indicando una probabilidad, ¿no? Probabilidad. Nadie te ha dicho que te ama. Pero si tú estuvieras seguro de lo que ella siente por ti, usted dice, ella me ama. Es cierto que te ama. ¿Estás seguro? Modo indicativo. Pero si usted me dice, ojalá me ame, es una probabilidad. Profe, yo creo en el amor, indicativo, porque estás afirmando con certeza. Es cierto que creo, pero si yo digo, quizá crea en el amor, quizá, lo estás dudando, porque el subjuntivo también expresa duda. Y si expresa no solo deseo, sino duda, ¿qué partícula vas a ver? La partícula quizá, tal vez, a lo mejor, probablemente. Si usted le pregunta a su esposa después de 10 años de matrimonio, mi amor, ¿me amas? Si ella está segura de lo que sí te va a decir, claro que te amo. Es cierto que te amo. Modo indicativo. 10 años después de matrimonio, ¿me amas? Y ella te va a decir, ojalá te amara como la primera vez. Total, mi amor, ¿me amas o no me amas? Ojalá te amara. Es una probabilidad. Quizá te ame como la primera vez. Total, ¿me amas o no me amas? Quizá, tal vez, probablemente, a lo mejor, puede ser. O sea que lo está dudando. Y aparte de ello, no solo expresa duda y deseo, sino que el subjuntivo también expresa una condición, ¿ya? También puede expresar una condición. Y si mi oración empieza encabezada por un sí, pero no un sí con tilde, porque usted sabe que el sí con tilde es adverbio de afirmación, sin tilde. Si mi oración empieza encabezada por un sí de condicional, el condicional, hijo, también es un modo subjuntivo, porque el condicional también indica una probabilidad. Por ejemplo, si yo digo, si ingresaras a Marcos, sería feliz. Si ingresaras a San Marcos, sería feliz. Pregunta, ¿has ingresado? No, profe, pero es una probabilidad.
Y si ingreso, voy a ser feliz. Pero si no ingresas, no serás feliz. Hablamos de probabilidades, ¿no? Si tuviera dinero, viajaría a Brasil. Pregunta, ¿has viajado a Brasil? No, profe, si tuviera dinero. O sea que usted está suponiendo, está trabajando sobre probabilidades, ¿no? Por ejemplo, si tuviera dinero, me compraría una casa. ¿Ya has comprado una casa? No, profe, estoy indicando una probabilidad. Si lo tuviera. Desde que tú ves que la oración empieza en condicional, automáticamente usted dice modo subjuntivo. Porque todo lo que indica probabilidades, pero no certezas, es el modo subjuntivo. Puede expresar deseo, duda o condicional. Por eso que aquí estoy incluyendo ese modo que antes le llamaban el modo condicional y ahora está incluido dentro del modo subjuntivo. Por otro lado, tenemos el modo imperativo. El imperativo ordena y ordena de dos maneras, hijos. La primera forma y la más recurrente en un examen de admisión es cuando el imperativo está acompañado de un vocativo. ¿Qué cosa es para ti, hijo, el vocativo? El vocativo es el receptor a quien yo dirijo mi mensaje. Ese vocativo siempre va acompañado de una coma. ¿Por qué? Porque el vocativo tiene que ser separado de la oración. Es un elemento extraoracional. Está fuera de la oración. No es parte ni del sujeto ni del predicado. Por eso que debe ser separado con una coma. Esta no es parte de la oración, pero sí me sirve para dirigirle mi mensaje, porque hacia él va dirigido mi mensaje. Cuando hay vocativo, en la mayoría de casos, en mayor porcentaje, lo voy a contar por aquí, en mayor porcentaje suele haber un modo imperativo cuando hay vocativo, pero no siempre. No se cumple para todos los casos. Por ejemplo, hijo, yo puedo decir esto. José, y voy a colocar dos vocativos igualitos. Los voy a separar con coma de vocativo. En la primera voy a decir, José, las entradas al concierto de Luis Miguel se acabaron. Y por aquí voy a decir, José, compra, cómprame dos entradas. ¿Quién sería el verbo en cada oración respectivamente? Es el verbo se acabaron. Y el otro verbo vendría a ser el cómprame. Y aunque las dos oraciones tienen vocativo, porque las dos tienen vocativo, José, José, ambas tienen un receptor a quien dirigir su mensaje, las dos no tienen verbo con modo imperativo. ¿Quién sería para ti la única oración que tiene el verbo en modo imperativo? Solo sería la segunda, en la que dice, José, cómprame dos entradas. Se lo ordeno a él. Él corre y me obedece. Entonces, aquí hay modo imperativo. En la segunda. Pero, profe, en la primera no. Porque simplemente le estoy diciendo a José que llama entradas. O sea, que solo le estoy contando que llama entradas. Por lo tanto, aquí ya no habría modo imperativo. Y en vez de ser imperativo, ¿cómo lo vas a llamar? Lo vas a llamar modo de tipo indicativo. Porque solo estás contándome que ya no hay entradas, pero no me estás ordenando nada. Por lo tanto, solo indicativo. Pero el que dice, cómprame dos entradas, hay orden, hay mandato, aquí impera. Ahí recién puede ser imperativo. Entonces, moraleja. No siempre que la oración empiece en vocativo, el verbo tiene que estar en modo imperativo. No siempre. En la mayoría de casos sí. Hijo mío, regresa temprano. Alumno, estudie para el simulacro. Maritza, regresa pronto. No, la mayoría de veces se coloca el vocativo para iterar. En la mayoría de casos. Pero no siempre. Todo depende del contexto.
Lo que sí puedo decir que se cumple para todos los casos es que cuando yo tengo un verbo, lo voy a contar por aquí para que no te olvides, lo que sí es cierto es que cuando yo tengo un verbo y a ese verbo yo le voy a sumar un pronombre enclítico, ¿ustedes recuerdan lo que era un pronombre enclítico, joven? Aquel pronombre que se le incrustaba al verbo, ¿no? En la raíz verbal. Por ejemplo, como cómpralo, el o dentro del verbo. La regla dice, cuando hay pronombre enclítico en el verbo, ahí sí hay modo imperativo siempre, sin excepción. Por eso dice, cómpralo, págalo, devuélveselo, riégalas, obedéceme. Y siempre que hay pronombre crítico, el verbo está en modo imperativo. Eso sí, sin excepción. Pero no siempre que haya vocativo tiene que haber modo imperativo. Ah, profe, entendí. El indicativo afirma con certeza. Es cierto que afirma y niega. El subjuntivo no es certero. Indica probabilidades, deseos, dudas, condiciones. Y el imperativo ordena. ¿Ya? Ahora yo te voy a colocar por aquí algunos ejemplos para que tú puedas trabajar los modos verbales. Pero te voy a colocar ejemplos que te hagan pensar. A ver, vamos a borrar esta parte. A ver, seguimos, chicos. Por aquí vamos a colocar reconocimiento de modos. Ay, y te voy a colocar ejemplos para que tú los practiques. Listo. Vamos con los ejemplos. Ponte este caso. Has postulado 3 veces a San Marcos y no has tenido éxito. Todavía no, pero sigues esperando tu momento. Y este es tu cuarto examen que vas a dar, hijo. Y de esta pregunta depende tu ingreso. Si la resuelves bien, ya ingresaste. Y la oración dice, yo deseo con toda mi alma, yo deseo con toda mi alma ingresar a San Marcos. Después de tener tu alma lastimada, después de pasar 3 exámenes y no ingresar, ves esa oración que dice, yo deseo con toda mi alma ingresar a San Marcos. Y de esa pregunta, hijo, depende tu ingreso. Y solo te dice el verbo subrayado, ¿en qué modo se encuentra? ¿Y qué me responde usted? Indicativo, subjuntivo, imperativo. A ver, vemos claves divididas. Algunos dicen subjuntivo, otros dicen indicativo. ¿Quién más? Porque solo veo 3, ¿ah? A ver, Chávez, Melanie, Xiomara, Luna, Alessandra, Daphne, Arianita. ¿Quién más? Porque veo 67 alumnos aquí. Está dividida el aula. La mitad marca indicativo y la otra mitad marca subjuntivo. Viene San Marcos y te dice que la clave es indicativo. Profe, pero ¿por qué indicativo si ahí dice yo deseo con toda mi alma? Eso no está expresando el deseo, profe. ¿Por qué no puede ser subjuntivo? Porque tú estás afirmando con certeza. Tú sí estás seguro de lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Profe, yo deseo con toda mi alma ingresar. ¿Estás seguro de lo que quieres? Auméntale. Es cierto que yo deseo. Yo sí deseo. Tú estás seguro de lo que deseas. Entonces, este modo que encuentro aquí es el modo de tipo indicativo. Para que esto se encuentre en modo subjuntivo, porque no es subjuntivo, hijo, porque aquí estás afirmando con certeza de qué manera hubiese aparecido esta oración. Algo como esto. Quizá desee, quizá
quizá desee, quizá, ojalá deseara, ¿no? Si deseara ingresar a San Marcos, lo lograría. Si deseara, si quisiera, si quisiese, estás indicando una probabilidad. Ahí recién me dice subjuntivo, subjuntivo. Pero eso no dice la acción, la oración dice yo deseo. O sea que estás afirmando con certeza, es cierto que deseo. Ese modo es indicativo. Además, si te sirve de algo, los indicativos, su amalgama siempre termina en O. Así cuando yo digo, yo como, yo educo, yo leo, yo deseo. Y si como, educo, afirma, deseo también afirma, porque todo verbo que termina en el amalgama O es un modo de tipo indicativo. Pero si mis amalgamas terminan en si quisiese, si anhelase, ¿no? Si dudara, ¿no? Hace, yese, haga. Esos son los amalgamas respectivos de un modo subjuntivo para indicar probabilidad. Yo quiero ingresar a San Marcos. Quiero, indicativo. Usted me dice, si quisiera ingresar, si anhelara ingresar, si pudiese ingresar, y ese hará, ¿no? Son amalgamas propios de una probabilidad. Pero aquí dice deseo, quiero, como. Ese modo es indicativo. Entonces, moraleja, cuidadito con estos verbos, porque San Marcos los pregunta mucho. El verbo deseo, quiero y anhelo. Con esos verbitos vas a tener mucho cuidado, porque me digan deseo, quiero, yo anhelo, pareciera que todos van a ser subjuntivos, pero es cierto que deseo ingresar, es cierto que quiero a mis padres, es cierto que anhelo ser ingeniero, es cierto que, entonces si a estos verbos yo le puedo aumentar es cierto que le puedes aumentar esa frase de, es cierto que deseo completa, es cierto que deseo ingresar, es cierto que quiero a mis padres, es cierto que anhelo ser ingeniero, es cierto que en todos los casos estás afirmando con certeza. Entonces ese deseo, quiero, anhelo, se encuentran en modo de tipo indicativo, pero no estarían en el modo subjuntivo. Para que sean subjuntivos, ¿cómo tienen que aparecer? Si deseara, si quisiese, si anhelara, indicando una probabilidad. A ver, estrellita. Entonces, si yo digo deseo, quiero, anhelo, siempre será indicativo, siempre, porque la amalgama termina en O. No, porque termina en O. Para que sea subjuntivo estrellita hay que cambiar el amalgama. Que el amalgama no termine en O, porque todo amalgama que termine en O está indicando certeza. Para que cambie el subjuntivo, el amalgama tiene que cambiar. Y en vez de decir, es cierto que deseo, va a decir si deseara, ¿no? En vez de decir, es cierto que quiero, voy a colocar si quisiera, es cierto que anhelo, no. Si anhelase, ¿no? Pero mira sus amalgamas. Y era, ¿no? Ara, hace, aquí no terminan en O. Si el amalgama termina en O, automáticamente me dices indicativo, estrellita. Pero si yo veo que el amalgama dice ara, yera, si pudiese, si anhelase, el amalgama te hace pensar en el modo subjuntivo, ¿ok? Ahí recién aquí me dices modo subjuntivo. Entonces apunta tu amalgama. Mira la conjugación del verbo, porque si termina en O, todo amalgama que termina en O es indicativo. Muy bien, seguimos. La mitad del aula cayó redondito, así que vamos por otro ejemplo. Mi madre, mi madre me dijo que limpiara mi cuarto. Mi madre me dijo que limpiara mi cuarto. El verbo decir
¿En qué modo se encuentra? Mi madre me dijo que limpiara mi cuarto. ¿En qué modo se encuentra el modo decir? ¿Indicativo o imperativo? ¿O está ordenando? ¿Qué dice usted? Profe, parece imperativo. ¿Sabes cuándo fuese imperativo? Cuando usted lea la oración y sienta que tiene que obedecer automáticamente. Por ejemplo, si yo tengo una oración en la cual dice, hijo, limpia tu cuarto. Si usted lee esta oración, usted se pone a obedecer y se pone a limpiar. Porque tú tienes que leer el enunciado y sentir que tienes que obedecer. Limpia tu cuarto, recoge las tazas, llama a tu padre, sube tus notas. Tienes que leer el enunciado y sentir que hay que obedecer. Pero cuando yo leo esto y digo, mi madre me dijo que limpiara mi cuarto, nadie te está ordenando nada. Solo te estoy contando lo que la madre me dijo. Y como solo estoy contándote lo que la madre te dijo, este modo sigue siendo un modo de tipo indicativo. Pero si en vez de decir mi madre me dijo que limpiara mi cuarto, te hubiera dicho limpia tu cuarto. Ahí la cosa hubiese cambiado. Y en esa oración de limpia tu cuarto, el verbo que voy a subrayar, limpiar, ahí recién pudiera estar en modo imperativo. Cuando ves la orden directa, ahí recién está imperando. Pero en el primer caso, solo te estaba contando lo que la madre me dijo. Por lo tanto, el modo simplemente es indicativo. Ahí sí, ¿no? En la segunda sí estaría imperando. Profe, ¿y qué es una amalgama? Retrocedamos a lo de amalgama. Esto lo hemos visto en la clase de morfología, ¿recuerdas? Hay morfemas flexivos simples, los que indican género número, y el flexivo amalgama es la conjugación del verbo. Te doy un ejemplo. Si yo digo, yo lavaba la ropa de mis hijos. El verbo lavaba, ¿de dónde deriva? De lavar. Entonces, la vendría a ser mi raíz verbal. Pero esta terminación que dice aba, esta de aquí, que es tu conjugación verbal, a esa conjugación, esa es la que le llamas el morfema flexivo amalgama. La conjugación del verbo, el morfema que contiene todos sus accidentes. Es por eso que cuando yo digo lavaba, usted dice tiempo pasado, tercera persona, modo indicativo. ¿Y cómo sabe todos esos accidentes del verbo? Porque esa información te la da el flexivo amalgama. Porque el flexivo amalgama reúne todos los accidentes del verbo. Entonces no te hagas bolas. El flexivo amalgama solo es la conjugación del verbo. Y en esa conjugación se reúnen todos los accidentes de él. Muy bien, ya tenemos modo. Pasemos a ver el tiempo. Mira que todavía falta perífrasis, sí. Tres tiempos. Presente, pasado, futuro. Ya. En el caso del tiempo presente. A ver, Javier, ¿podría repetir el primer ejemplo porque en los subjuntivos se te entrecortó? ¿Cuál es el segundo ejemplo? El de acá, hijo. El de deseo ingresar, quiero. Sí, no era subjuntivo porque estás afirmando con certeza. Y yo digo, es cierto que deseo con toda mi alma ingresar. Es cierto que afirmas con certeza indicativo. Para que sea subjuntivo tenía que indicar una probabilidad. Y en vez de decir, es cierto que deseo, hubiese dicho, quizá desee. Si deseara, acompañada de estas partículas de quizá desee. Si deseara, indicando una probabilidad. Y cuando indique una probabilidad, ahí recién me dice subjuntivo, ¿no? Probabilidad. Quizá desee. ¿Deseas? Quizá. Si deseara, ¿lo deseas? Quizá. Ahí está indicando probabilidad. Pero no dice quizá desee. No dice si deseara. Dice, es cierto que yo deseo. Lo está afirmando con certeza.
entonces solo era un modo de tipo indicativo. En el caso de los tiempos, presente, pasado y futuro. El tiempo presente es una acción que indica que la acción se encuentra en proceso. En el presente, la acción acaba. Si yo digo, yo como papas fritas ahora, en este instante, tiempo presente, yo digo como, eso quiere decir que estoy realizando una acción, pero la acción no ha acabado, está en proceso. Cuando acabe, no voy a decir cómo, voy a decir comí papas fritas. En ese momento la acción acabó y se convierte en pasado. Porque el pasado indica una acción que está acabada, una acción acabada. Pero el presente indica una acción en proceso. Si yo digo, yo como papas fritas presente, las comí, acabé la acción pasada, las comeré, ni siquiera lo he hecho. Es una acción futura que ni siquiera se realizó. Es una acción que acontecerá, pero todavía no se ha realizado. Por eso lo de el tiempo futuro. En el caso del pasado, vamos a ver que el pasado presenta dos clases de pasado. Así hablamos de un pasado de tipo perfecto y un pasado de tipo imperfecto. Al pasado también se le da el nombre de pretérito, que se refiere a lo mismo. Y hay pasado perfecto y pasado imperfecto. Profe, ¿y qué diferencia hay entre un pasado perfecto y uno imperfecto? Que el pasado perfecto indica una acción acabada, ¿no? Indica que la acción acabó, una acción acabada. Profe, y el imperfecto también indica una acción acabada. Pero aquí, hijo, te vas a acordar de tu profe de física preciso. Y vas a decir, el pasado perfecto indica una acción acabada, pero acaba, hijo, de una manera precisa, de una manera exacta. Quiere decir que la acción va a terminar y no se va a volver a realizar porque ya acabó. Pero si el pasado es imperfecto, la acción también acaba, pero acaba de una manera imprecisa, ¿no? Acaba de una manera inexacta. Y como acaba de una manera inexacta, por eso que el aspecto se llama imperfecto y el pasado se llama también imperfecto. ¿Qué vas a hacer? Quiero saber si el pasado es perfecto o no lo es. Bueno, tienes que fijarte en el amalgama. Usted ya sabe que es el amalgama, la conjugación del verbo. Ahí te vas a fijar. Quiero saber si mi pasado es perfecto. Mira su amalgama, porque cuando hay pasado perfecto, sus amalgamas suelen terminar en vocales. Y el amalgama termina así: de cantar, cantó; de comer, comí, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de que terminen en E también, ¿no? Por ejemplo, yo besé, la acción ya acabó. Si mi verbo termina en O, I, E y el amalgama termina en vocales, el pasado es perfecto. Pero si yo chequeo mi amalgama y veo que el amalgama no termina en vocales, sino que está terminando en sílabas, por ejemplo, como aba, iba o ia, y tu amalgama termina en sílabas, automáticamente me dices pasado imperfecto, porque los imperfectos en la amalgama terminan en sílabas y los perfectos en vocales. Así no es lo mismo decir lavé los calzoncillos de mi hijo. Yo digo, bueno, esa madre las lavó tiempo atrás y no lo vuelve a hacer más. Lo hizo cuando era pequeño, pero no refriega tus calzoncillos más. Por eso dice lavé. Para la madre esa acción terminó y terminó de una manera exacta. Pero si tu madre me dice, sí, señorita, yo tengo que admitir que yo lavaba los calzoncillos de mi hijo. Lavaba. Tiempo pasado. Eso quiere decir que tiempo atrás, cuando eras una criatura, te lavó los calzoncillos, pero quién sabe si hasta el día de hoy lo sigue haciendo. No lo sé, porque ese aba marca una imprecisión. Pero a veces simplemente enunciamos las palabras
y ni cuenta nos damos de lo que estamos diciendo. Tú solito te vendes, hijo, con lo que hablas. Si yo te veo, hijo, ya no estás con la tóxica, ya. ¿Y qué pasó con ella? No, profe, ya fue, ya. No. Pasado como 6 meses, profe, que ya no sé nada de ella. Pero, hijo, tú la amabas, no mientas. ¿Ah? Tú la amabas, Javier. Sí, profe, sí, tienes razón. Yo la amé, no más. Si usted me dice, yo la amé, no te molesto más, hijo, no más bullying. Usted me ha dicho, la amé. Ah, que la amalgama termina en vocal. Quiere decir que tiempo atrás la amó, tiempo atrás la amó, pero ya no la ama más. Usted ya no va a realizar más la acción de amar, porque ya dijo amén. Y cuando te diga su nombre, tú vas a decir, ¿qué es eso? O sea, ya ni te acuerdas de ella, hijo. Para ti ella es X es igual a C. Pero si el joven me dice, profe, sí, tiene razón, ¿para qué negarlo? Yo amaba a esa mujer. Ah, ama. Eso quiere decir que tiempo atrás la amó, pero quién sabe si hasta el día de hoy la sigue amando y sigue sufriendo por la misma mujer, porque me ha dicho, entonces cuidado con lo que hablas, hijo. ¿Vas a terminar en vocal en la amalgama o el amalgama va a terminar en sílabas? Porque dependiendo de lo que tú expreses, el pasado puede ser perfecto o puede ser imperfecto. Así es, hasta tienen que tener cuidado hasta hablar con ustedes mismos. Así cuando yo te encuentre, no sé, en un carro y usted me reconozca a mí, si usted me enseñó en el virtualito, genial. No se acuerda de mí, claro, miren, ni cómo voy a acordar de ti. Siempre participando. Usted no era la que sí, profe, yo. Yo soy la que, hija, han pasado 10 años desde que te dicté y te voy a encontrar 10 años después en un bus. ¿Qué me vas a responder, Xiomarita? Me vas a decir, profe, yo soy la que postulé a San Marcos o la que postulaba. ¿Ah? ¿Qué me vas a decir? Mira, han pasado 10 años, ¿ah? Me vas a decir, sí, profe, yo soy la que postulé a San Marcos. Eso quiere decir que 10 años atrás realizó la acción de postular, pero no lo hace más, hijo. No eres más un postulante. Es más, estoy hablando de 10 años. Posiblemente hasta ya seas bachiller, hijito. ¿Quién sabe? Hasta licenciado. Pero si me dice Alessandra, profe, yo soy la que postulaba, profe. Mejor ni le pregunto porque se va a poner a llorar. Porque ese postulaba quiere decir que hace 10 años atrás postuló, pero quién sabe si hasta el día de hoy, joven, usted siga realizando la acción de postular después de haber pasado 10 años. Muchas gracias, Melanie. Te tomo la palabra, te voy a hacer captura. Ya. Entonces, ya sabes que un pasado acaba la acción, pero no siempre la acaba de una manera precisa. A veces también la puede indicar la acción acabada de una manera inexacta. Y si es inexacta, el amalgama tiene que terminar en sílabas. Una vez que usted ya sabe trabajar con los tiempos, pasas a trabajar con el aspecto. Aspecto. Dos aspectos, hijo, nada más. Perfectivo, imperfectivo. ¿Ok? Diferencias. ¿Cómo le vas a llamar a un aspecto? Aspecto perfectivo. Profe, el aspecto perfectivo indica una acción acabada y acabada de manera precisa. Profe, ¿y el imperfectivo? ¿Cuándo llamo al aspecto imperfectivo? Acción inacabada. Una acción pero inacabada. O sea, no acaba y se acaba lo hace de una manera inexacta. Para que tú puedas trabajar con el aspecto, vincula con los tiempos, porque tienes que vincular con los tiempos. No, 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 Javier, no era lo mismo. A ver, no sé qué pasó aquí con el mouse, que me ha tapado sus consultas y ya no lo llego a ver ya. Justo se fue la tutora. Ay, no, no sé qué hizo.
Ya, seguimos. Sí, Javier, no es lo mismo entonces pasado perfecto que imperfectivo. Por otro lado, ¿quieres saber los aspectos del verbo? Vincula con los tiempos, presente, pasado y futuro. Por ejemplo, yo quiero saber si el aspecto del verbo es perfectivo. Pregunta, de todos los tiempos que te acabo de explicar, ¿quién es el único que acaba de una manera perfecta y exacta? ¿Quién es ese único tiempo que acaba de manera perfecta y exacta? Ya, pero no vas a decir pasado. ¿Qué tipo de pasado, hijo? Porque hay pasados y pasados. ¿Quién es el único que acaba de una manera exacta? Ahora sí, Javier, un pasado perfectivo. Me pides el aspecto perfectivo, ok, lo voy a vincular con sus tiempos. Y si me piden aspecto perfectivo de acción acabada y de una manera exacta, el tiempo que voy a buscar es el pasado perfecto. Es el único tiempo que puede tener aspecto perfectivo. Por defecto, el resto serán imperfectos. Por ejemplo, quiero aspecto imperfectivo. La acción es inacabada. El primer tiempo que va a aparecer aquí es el tiempo presente. ¿Por qué? Porque presente la acción está en proceso. Y si no acaba, es imperfectivo el aspecto, porque el imperfectivo es una acción inacabada. El presente clasifica ahí. La acción está en proceso, no acaba, se sigue realizando. Acción inacabada, presente. Profe, aquí también puedo colocar el futuro, claro. El futuro tiene aspecto imperfectivo. ¿Por qué? Porque se dice que el tiempo, el aspecto imperfectivo indica acción inacabada, pero en el tiempo futuro tú ni siquiera has realizado la acción. Y si ni siquiera has empezado a realizar la acción, mucho menos lo vas a acabar. ¿Cómo vas a acabar algo que ni siquiera has empezado? Entonces el futuro es aún más imperfecto todavía. Y también le vas a sumar el pasado. Profe, pero el pasado se acaba, profe. Sí, pero hay un pasado imperfecto, que es un pasado inexacto. Y como es inexacto e impreciso, por eso que el pasado imperfecto también tendrá el aspecto imperfectivo. Practiquemos. Yo postulé a San Marcos, aspecto perfectivo, la acción acabó. Yo postulo a San Marcos, ahorita, presente, imperfecto. Yo postulaba a San Marcos, imperfecto, porque dice Ada. Yo postularé a San Marcos, futuro, imperfecto. O sea, te piden aspecto perfectivo, solo el pasado perfecto, porque es el único que expresa una acción acabada y de una manera exacta. Y el resto por defecto tendrá que ser imperfectivo. El presente, el futuro y el pasado imperfecto. Hasta ahí estamos bien, hijo. Ya hemos revisado número, tiempo, modo, aspectos y vamos a pasar a trabajar perífrasis verbales. Pero como de todas maneras trabajar perífrasis verbales es un chambón, hijo, yo solo voy a dar una introducción para que más o menos sepas cómo reconocer las perífrasis verbales. Pero de hecho va a faltar más. Pero por suerte tenemos la próxima semana verbo parte 2. Y en esa parte de verbo parte 2 yo voy a hacer un reforzamiento de perífrasis. De todas maneras, para poder ampliar un poquito más el conocimiento ahí. ¿Ya? Entonces empezamos con las preguntas de accidentes, porque antes de marcar perífrasis y enseñarte esto, quiero resolver todas las preguntas de accidentes o de verbos. Y esas preguntas van a ser 1, 2, 4, 6, 7. En las 7 voy a hacer una corrección porque no hay clave. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 la hago yo en un ratito más cuando haga perífrasis. 18 tampoco. Ya, todas las preguntas que te he señalado, hijo, son preguntas que obedecen a la parte de accidentes, tiempo, persona, modo, número, aspecto. Yo voy a ir resolviendo las más complejas. Y las que se le parezca, si la pregunta voy a preguntar por
Aspecto, aspecto, aspecto. Hay como 5 preguntas de aspecto. Hacemos 2 y el resto te dejo claro, ¿ya? Para poder avanzar. Y hay que resolver al menos preguntas de diferentes accidentes para ver cómo apuntar esa pregunta. En la pregunta 1 dice, marque la alternativa que presente 2 verbos. Ojo, te están pidiendo 2 verbos. Tienen que estar conjugados. Tienen que tener accidentes. Presente, pasado, futuro, persona. Si no tiene accidente, es verboide. Ojo, no te están pidiendo verboide. La clave A dice, no me gustaría cantar y bailar al mismo tiempo. El único verbo que tienes aquí es el verbo gustaría. El único verbo, hay uno. Y te piden una clave donde haya 2 verbos. No es la A. Profe, pero la A tiene 3 verbos, no tiene 3, tiene un verbo y tiene 2 verboides. Cantar y bailar. Y si cantar y bailar terminan en ar, er, ir, ¿cómo le llamas a eso? Verboide infinitivo. Ah, entonces eso no es verbo, es verboide. ¿Cuántos verbos hay? Solo uno. Gustaría. En la B dice, mañana ya empezará el nuevo evento navideño. ¿Quién es su único verbo? Empezará. Pero hay un verbo. ¿Cuántos verbos te piden buscar? 2. Ah, entonces no puede ser la clave, te están pidiendo 2. Pero, Miss, ¿podemos aquí sacar esta X de acá? Que no llego a leerla con usted, estudiante. Intenté, pero no me respondía. Ah, se movía con él para la pantalla de ella, no sé cómo hacerlo. Ahí está, genial. Y te piden 2, entonces no es largo. Profe, en la C, a camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pregunta, en la C, ¿si hay 2 verbos, sí o no? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Duerme, lleva, esa es la clave. Hay 2 verbos conjugados. Profe, en la D, a caballo regalado no se le mira el diente. Su único verbo, mirar, mira, es el único. Profe, y regalado no puede ser verbo, porque dice caballo regalado. Y regalado está que le brinda características a caballo. Ah, le está brindando características a caballo. Regalado es un adjetivo. Caballo regalado. Regalado no es un verbo. Si dice regalo, regalé, regalaré, ah, ahí tiene tiempo, pasado, futuro. Pero no dice regalé, regalaré, dice caballo regalado. Eso es adjetivo. Su único verbo, mira, la E, el fin de semana iremos de paseo a Chaclacayo. Iremos, un verbo. Te piden buscar 2. La clave, casita. Pregunta 2. Identifique el verbo que está en modo imperativo. Ah, pero el modo imperativo ordena. Joven, ¿en qué oración usted cree que hay modo imperativo? La clave dice enano. María, ayuda con todas las tareas. Ordena. Muy bien, enano. Pregunta 4. ¿Qué verbo aparece con un aspecto perfectivo? Pero para que sea perfectivo, la acción tiene que acabar de una manera exacta. Y el pasado tiene que ser perfecto. ¿Quién sería tu clave? Enano. Naomi me ayudó. No me dice me ayuda. No dice ayudaba. No dice ayudaré. Me ayudó. La acción ya acabó. Y si ya acabó, el aspecto es perfectivo. Clave enano. Profe, ¿y por qué en la 2 no puede ser la B? María ayuda con todas las tareas. ¿Sabe qué le falta a la B? Coma de vocativo. María, coma, ayuda con todas las tareas para que María sea el vocativo. Y la orden vaya para ella. Pero si tú no me colocas comita, me está diciendo que María es el sujeto. María ayuda con todas las tareas. ¿Quién? María, el sujeto de la oración. Y ella ayuda, indicativo. Tiene que tener la coma. Si no hay comita, no hay vocativo. Clave para 2, entonces, enano. Para 4, enano. Vamos a la pregunta 6. Te dice, el modo indicativo expresa acción real, el subjuntivo acción irreal posible y el imperativo ordena. Seleccione la opción en la que el verbo esté en modo subjuntivo. Subjuntivo. Y la clave dice avión. A ver, vamos a chequear, ¿ya? En la primera dice, marquen la respuesta correctamente y entreguen sus tarjetas al profesor. Marquen, entreguen. ¿Qué es eso? Eso impera, ¿no? Está ordenando. Entonces, si está imperando, no puede ser en este caso subjuntivo, es imperativo. Profe, apoyemos esa buena propuesta, Ariana. Ordena, imperativo. Pero la 3 dice, me gustaría que cambien las relaciones en la empresa. Me gustaría.
pero ¿van a cambiar las relaciones interpersonales? No sé, profe, pero me gustaría, es una probabilidad. Muy bien, la 3 va. En la 4, si volviera a verla en estas semanas, ¿qué no haría por ella? Si volvieras a verla, y si no la ves, profe, es una probabilidad. Si yo la volviera a ver, probable, clave. Amigo mío, deseo organizar mi horario. Yo sí creo que es necesario organizar mi horario. Es cierto que deseo esto. Indicativo. Es por eso que la clave decía avión. Pregunta 7. En la 7 voy a hacer una pequeña modificación de la clave. La clave dice avión. Estaba casi perfecta. Te decía qué modos verbales hay en los verbos subrayados. En medio de la oscuridad se oyó. Sí se oyó. Es cierto que se oyó. Indicativo. Ven y dame panes más. Ven, dame. Los dos imperan. Imperativo, imperativo. Que quiero matar esta hambre. Es cierto que quiero matar esta hambre. El último verbo tiene que decir indicativo, pero la clave dice avión. Entonces tú vas a marcar avión, pero donde dice subjuntivo, tacha subjuntivo, el último subjuntivo, y cámbialo por indicativo, para que la clave pueda coincidir. Porque para que eso sea subjuntivo, ¿cómo debió aparecer? Si yo quisiera matar esta hambre, hace rato lo hubiese hecho. Si quisiera, pero no indica la probabilidad. Dice, yo quiero matar. Es cierto que quiero matar el hambre. Ese es indicativo. Entonces, hace el cambio de subjuntivo por indicativo en la última y la clave sigue siendo yo. 8. Te preguntan, ¿cuántos gerundios hallamos en total? ¿Cuántos gerundios hay? Bueno, el gerundio tiene que terminar en ando, endo. Y ahí solo había dos. Y la clave era barco. Y quienes eran esos gerundios eran el término llorando y el término pensando. Llorando de llorar y pensando de pensar. 9. ¿En qué opciones todas las palabras subrayadas son verboides? Verboides. Me están pidiendo infinitivo, advertir, participio, oído, gerundio, ando, endo. Búscate la clave donde todas las palabras que estén resaltadas sean verboides. Pero los verboides derivan de verbo. Reído de reír, cansado de cansar, plantado de plantar. Y, ojo, tienen que ser verboides, no sustantivos. La clave 9 dice besito. Muy bien, Melanie, muy bien, Leslie. Besito. El día más desaprovechado. ¿De dónde deriva desaprovechado? De desaprovechar. ¿Y de dónde deriva reído? De reír. Ahí está. Son participios que derivan de los verbos desaprovechar y reír. Pero en la A dice el pasado. El pasado tiene artículo delante de eso, es sustantivo. Eso no es verboide. En la C, la vida. Artículo delante de vida es un sustantivo. En la D, la duda. La duda es un sustantivo. Y en la E, la educación. Ese es un sustantivo. Ahora, si yo digo educo, eduqué, educaré, y le coloco presente, pasado, futuro, dan accidentes de tiempo, ahí es verbo. Pero no dice eduqué, educaré, dice la educación. El artículo delante de presenta sustantivos. Entonces la clave era peso. En la pregunta 10 dice, en esta oración, los modos verbales son respectivamente. Empieza diciendo, si los electores no exigiesen la verdad, los políticos serían peores. Si los electores no exigiesen la verdad. Pregunta, ¿exigen la verdad? Profe, si lo hiciera. O sea que está expresando una condición. Y todo lo que condiciona es un modo de tipo subjuntivo. Si los electores no exigiesen la verdad, los políticos, y luego dice, serían peores, ¿no? Los políticos serían peores. ¿Qué tipo de modo ese serían peores? Si no pasara esto, los políticos quizá serían peores. Quizá. ¿Qué es usted? Aquí la clave dice besito, pero para que sea besito hay que hacer una modificación. El primero es subjuntivo, pero el segundo es indicativo. Dice, si los electores no exigiesen la verdad, los políticos quizá serían peores, quizá. Pregunta, ¿van a ser peores? No lo sé, profe, quizá lo sería. O sea que ambos tienen que ser subjuntivos.
Entonces tú vas a marcar besito, pero donde dice indicativo, tacha eso y cambia por subjuntivo para que la clave pueda coincidir. Vamos con el aspecto. Vamos a hacer 11, pero la número 12 y 16 te dicto claves, porque se parecen. En la 11 dice, alternativas donde hay aspecto perfectivo e imperfectivo respectivamente en ese orden. Y la clave de 11 dice avión. Me calaste, ¿no? O sea, me caló. La acción ya terminó, ya me caló. Ah, pasado perfecto, aspecto perfectivo. Y te piden que en la segunda sea imperfecto. Y ahora me duele, dice. Ah, te duele ahora. O sea que el tiempo está en presente. Y si el tiempo es presente y es el ahora, por lo tanto el aspecto tiene que ser imperfectivo. Por eso que la clave dice avión. Me calaste, me caló. Pasado perfecto, aspecto perfectivo. Ahora me dueles, tiempo presente. La acción sigue en proceso, no acaba. Aspecto imperfecto. Se parece mucho a la 13. En la 13 la clave es enano. Y en la 16 la clave es dedo. ¿Ya? 13 enano, 16 dedo. En la pregunta número 12 te piden modos verbales. Te están pidiendo modo imperativo. Y la clave dice enano. Mírame y verás lo que siento por ti. Pero hay más de una clave, dijo. Porque si yo digo, mírame, ahí está imperando, está ordenando. Pero si yo leo la letra D, en la D dice, no pongas tu cuaderno en ese lugar. Ahí también está imperando, ¿sí o no? Claro, la D también es clave. La C, por lejos que estés, ahí te encontraré. También está imperando, ¿no? En la B, saldrás inmediatamente del salón. También está imperando. Y en la última dice, hoy fueron a la casa de Ana o no, ya. Eso no, porque ustedes fueron a la casa de Ana. Es cierto que ustedes fueron a la casa de Ana, ¿no? Entonces, la letra A es la única indicativa y las demás imperan. Entonces, para que la clave pueda coincidir, voy a modificar la pregunta y que la pregunta diga, según esta aseveración, marque la alternativa que no presenta modo imperativo. Eso aumenta, que no presenta. Así la clave puede ser B, C, D, E, menos la A, porque la A está indicando y afirmando con certeza. ¿Es cierto que fueron a la casa de Ana o no? Es cierto que está afirmando nada más. Entonces, aumenta eso de alternativa que no presente modo imperativo. Y la clave tendrá que ser avión. La 13 ya te dicté, la clave es enano, el 16 dado. En la 14 te pide modo subjuntivo, o sea, probabilidad. Y la clave dice casita. A ver, vamos a ver. Probablemente vaya mañana. Probablemente, quizá. Ese es el subjuntivo. Y la 3 también. Tal vez participe. Tal vez. También es probabilidad subjuntivo. Pero en la 1 dice redactó el informe. Eso indica nada más. Y en la 4, iré con ustedes al Museo de Arte Italiano. Solo indica. Entonces la clave estaba correcta. Era casita. 15. Quizá haya apoyo para quienes sufrieron los huaicos. Quizá haya apoyo. ¿Va a haber apoyo? No lo sé, profe. Quizá haya. Entonces, ese quizá haya tiene el modo subjuntivo. ¿Y para quién es el apoyo? Para quien sufrió el huaico. Es cierto que ellos sufrieron el huaico. Ah, es cierto que sufrieron el huaico. Ah, entonces el segundo sí es indicativo. Y la clave a marcar en 15 dice besito. Y vamos a cerrar con perífrasis verbales, haciendo una introducción a ello porque es amplio, hijito, pero voy a tratar de resumir lo más que pueda. Te piden una perífrasis verbal. ¿Qué vas a buscar, hijo? Un conjunto de palabras. Ya, te pones a buscar un conjunto de palabras. Y ese conjunto de palabras tiene que ser equivalente a un verbo simple. ¿Ya? Es un conjunto de palabras que equivale a un verbo simple. Pero todo ese conjunto de palabras se debe contar como un solo verbo. Por ejemplo, empecemos con casitos.
Primer caso, dice así. Mi exnovia va a ser pronto mamá. Obviamente el hijo no es tuyo, pero va a ser mamá. En la siguiente dice, mi exnovia está, está comiendo mucho, por ansiedad, por el examen de admisión. Y por último vas a colocar, mi exnovia ha sido, a ver, ¿qué vamos a colocar aquí? Ha sido vedette. Ya está. Mi exnovia ha sido vedette. Vamos a ver las oraciones. En la primera dice, mi exnovia va a ser mamá. Yo tengo un conjunto de palabras y ese conjunto de palabras es va a ser, pero este conjunto de palabras es equivalente a un verbo simple. Y en vez de decir mi exnovia va a ser, yo lo cambio por un verbo simple y diré mi novia será. Mi exnovia va a viajar, viajará. Mi exnovia va a estudiar, estudiará. Es un conjunto de palabras que equivale a un verbo. Siguiente. Mi exnovia está comiendo. Mi verbo tiene forma de perífrasis verbal. Está comiendo. Conjunto de palabras que equivale a un verbo simple. Y en vez de decir está comiendo, voy a decir mi novia come. Siguiente, mi exnovia ha sido vedette. ¿Quién sería tu verbo es ha sido? Conjunto de palabras que equivale a un verbo. Mi novia ha sido, mi novia fue vedette. Y todo conjunto de palabras que equivale a un verbo simple se le llama perífrasis verbal. ¿Ok? Y toda la perífrasis se debe contar como un solo verbo. Así cuando me pregunten cuántos verbos hay, yo digo que hay tres, va a ser, está comiendo y ha sido. Y toda la perífrasis se debe contar como un solo verbo. No debo contarlo como está uno, comiendo dos, no. Toda la perífrasis equivale a un verbo. Entonces canjea por el verbo al cual equivale para ver a qué verbo simple será equivalente y considerarlo perífrasis verbal. Porque toda perífrasis equivale a un verbo simple. Segundo dato. Quiere formar una perífrasis elevada. Ya pasaste el primer reto. ¿Qué dice el primer reto? Conjunto de palabras que equivale a un verbo simple. Pasemos al segundo reto. ¿Qué dice el segundo reto? ¿Quieres una perífrasis verbal? Ok. Pero si quieres conseguir perífrasis verbal, tú debes tener un conjunto de palabras que equivalga a un verbo. Pero ese conjunto de palabras no puede ser cualquier conjunto de palabras. Tienes que respetar una estructura determinada. ¿Y qué dice esa estructura? Que la primera palabra de ese conjunto de términos debe ser un verbo y que la segunda palabra debe ser un verboide. Y al juntar verbo más verboide, conseguirás la perífrasis verbal, pero juntando verbo más verboide, en ese orden. Profe, y si está al revés, verboide más verbo, no hay perífrasis verbal. Profe, ¿y qué pasaría si en vez de decir verbo más verboide, yo tengo verbo más verbo? ¿Puedo formar perífrasis, profe, de verbo con verbo? No. Tiene que ser un verbo con un verboide. Si tú tienes verbo con verbo, no hay perífrasis verbal. Por ejemplo, mire este caso. Yo deseo que regreses conmigo. Yo deseo que regreses conmigo. Y te preguntan, ¿la forma resaltada se puede comportar como una perífrasis verbal, el deseo que regreses? No, porque tiene que ser verbo con un verboide. ¿Y el verboide quién es? Infinitivo, participio o gerundio. Por eso que aquí yo he colocado, mira sus formas, va a ser infinitivo.
está comiendo, gerundio. Ha sido participio. Y he colocado verbo como un verboide. Infinitivo, gerundio, participio. El regreso no es verboide. Lo que tengo aquí es verbo con verbo. Entonces aquí no hay perífrasis verbal. Profe, ¿y qué pasaría si me ponen verboide más verboide? Así, dos verboides. ¿Puedo conseguir perífrasis verbal de esa manera? No. Tiene que ser un verbo con un verboide. Si tú encuentras dos verboides, no hay perífrasis. O sea que si me colocan, por ejemplo, haber salido, y te preguntan, haber salido, ¿es una perífrasis verbal el haber salido? Y usted dice no, porque aunque es un conjunto de palabras, mira su forma, haber, infinitivo, salido, participio, y tengo verboide con verboide. Así no se pueden formar las perífrasis verbales. Tienen que ser de un verbo conjugado más un verboide. Profe, y si yo coloco había salido, he salido, había salido, hubo salido y conjugo su verbo, ahí sí hay perífrasis, pero tiene que decir había, hubo, hemos, conjugar el verbo, para que tú digas verbo con verboide, pero no hay perífrasis de verbo con verbo ni de verboide con verboide, ¿ah? Así que cuidado con eso. Y por aquí te voy a colocar un ejemplito. ¿Puedo borrar esto, chicos? Ya, continuamos. Entonces recuerda, debe ser verbo con verboide. ¿No tienen otra clase en la mix? Ah, ya. Tenemos verbo con verboide. Esta forma debe presentar una perífrasis verbal. Pero vamos a ver el tercer reto, porque ahí no queda la cosa, hijo. ¿Qué dice el tercer reto? Te dice, ¿quieres una perífrasis verbal? Ok, cumple la condición. ¿Cuál es la condición? Verbo con verboide. No verbo con verbo, no verboide con verboide. Debe ser verbo con verboide, en ese orden, ¿ok? Pero ahí no queda la cosa. Este verbo tiene que ser un verbo auxiliar. Tiene que ser un verbo auxiliar. Y al verboide le vamos a llamar verbo principal. ¿Ya? ¿Por qué principal? Porque al momento de que yo dije, mi exnovia va a ser, ¿por qué verbo cambiaste? Por este, será. Mi exnovia está comiendo. ¿Por qué verbo cambió? Come, por este. Si cambias por este, ese es el principal, al cual equivale. Y aquí tengo el verbo conjugado que les voy a llamar verbo auxiliar. ¿Por qué auxiliar, profe? Ah, porque el verboide no tiene accidentes. Y el verbo sí está conjugado. Él sí tiene accidentes. Por lo tanto, si el verboide no tiene accidentes, el auxiliar lo va a ayudar dotándole de accidentes al verboide para que los dos puedan formar perífrasis verbal. Porque si no, el verboide solito no puede ser verbo. Y le dice al verbo, auxíliame, dame accidentes para ser verbo. Por eso es que se llama verbo auxiliar. Le dota de accidentes al verboide. Para que los dos en conjunto puedan formar perífrasis verbal. Este verbo auxiliar, hijo, no puede ser cualquier verbo, ojo. No solo basta que el verbo esté conjugado, que el alumno diga, ah, se conjugó, es verbo, no. Tiene que ser un verbo específico. Y ese verbo auxiliar debe ser un verbo que señale estado. O sea que debe ser un verbo de tipo copulativo. Aquí en el verbo conjugado, tú no puedes colocar un verbo que te marque acción. Porque si los verbos están marcando acción,
¿Cómo le llamas a esos verbos que marcan acción? Esos no son copulativos. Esos son verbos de tipo predicativos. Usted ve verbo con verboide, pero ve un verbo de acción. No hay perífrasis, hijo. Porque no hay perífrasis si el verbo conjugado marca acción. Tiene que ser un verbo auxiliar que marque estado. Profe, ¿y qué verbos aparecen ahí? Por ejemplo, verbos como ser, estar, parecer, ¿no? Soler, yacer, deber, haber. Esos verbos son tus auxiliares, los verbos que señalan estado y no tienen sentido completo. Profe, ¿y qué pasa si me colocan verbos que marcan acción? Por ejemplo, como el querer, el desear, el anhelar. El verbo, por ejemplo, prometer. Ah, pero todos esos verbos están marcando acción. Y si están marcando acción, no pueden formar perífrasis verbales. Esto sí. Profe, un ejemplo, vamos a ver. Si yo digo, ella fue felicitada. Ella fue felicitada por su madre. Y en la siguiente voy a decir, ella quiere trabajar, ella quiere trabajar medio tiempo. Y te preguntan, ¿cuántas perífrasis verbales ve? Y usted va a decir, ella fue felicitada por su madre. ¿Quién es tu verbo? Tu verbo no es fue. Tu verbo es fue felicitada. Equivalente a decir, la felicitaron. Y fue felicitada, ¿por quién? Por su madre. Y este verbo fue felicitada equivale a decir la felicitaron. Y esta oración se encuentra en la voz pasiva, porque ella no felicita, se deja felicitar. Y siempre que hay voz pasiva, el verbo siempre será una perífrasis verbal. Siempre. ¿Cómo te diste cuenta? Por la voz pasiva. Si la oración está en voz pasiva, hay perífrasis verbal. El niño fue contagiado por el virus del Zika. El niño no contagia, recibió la acción de ser contagiado por el mosquito. Entonces, voz pasiva. El verbo perifrástico, fue contagiado. Pero aquí yo dije, ella quiere trabajar. El alumno dice, acá hay una perífrasis verbal, porque quiere es un verbo y trabajar es un verboide. Y la misma ha dicho, verbo con verboide, perífrasis verbal. Clave, ingresé, no ingresó. ¿Por qué? Porque hay verbo con verboide. ¿Pero qué verbo es este? Es un verbo de tipo predicativo, querer, anhelar. No puedes tener un verbo de acción. Tienes que tener un verbo auxiliar que marque estado. Aquí tu único verbo es el verbo querer. Profe, ¿y qué hago entonces con este infinitivo que está aquí? Lo conviertes en un complemento verbal. Y vas a preguntar, ¿qué quiere? Porque ella quiere algo. Ella quiere eso. Ella lo quiere. Y el infinitivo se convierte en una función de objeto directo. El infinitivo es parte de lo de, pero no está formando perífrasis verbal. Última, yo digo, anhelo ingresar a San Marcos. Anhelo ingresar no es perífrasis, porque anhelar es un verbo de acción. ¿Qué anhelo? Ingresar. Lo anhelo. Hay OD nada más. Y su verbo es un verbo simple. Entonces, no verbos de acción. Profe, ¿a qué se refiere cuando dice verbo copulativo? Verbos que marcan estado. Ser, estar, parecer, soler, yacer, deber, haber. Estos tienen que estar en el verbo auxiliar, pero no verbos que marquen acción, ¿ok? Entonces, yo voy a resolver un hito de perífrasis verbal. Solo una, que ya nos ganó el tiempo. A ver, vamos a ver. Tenemos la pregunta número 3. En la pregunta 3 decía, de acuerdo con ello, marque la opción que presenta perífrasis verbal. Presenta. En la primera dice, el profesor tiene que sustentar los gastos. Tiene que sustentar.
Equivalente es decir, sustentará los gastos. Esa es perífrasis. Y en la tercera dice, deberías de haber pospuesto el examen. Pospon el examen. También es perífrasis. Deberías de haber pospuesto. Pospon. Pero en la 2 dice, yo no quiero sentirme tan solo. Yo no quiero sentir. ¿Qué no quieres? No quiero eso. No lo quiero. Para formar perífrasis no puedo formarlo de quiero sentir. Si querer es un verbo que marca acción, que no es copulativo, así es un verbo predicativo. Y en la última dice, ellas quieren trabajar solo por un tiempo. Quieren trabajar, no puede ser perifrástico, porque dice quiero, y el querer es un verbo de acción. Por eso que la clave decía casita. Y vamos a ver la 5. En la 5 dice, clave, avión, 2. Pero la clave no puede ser avión. La clave tiene que ser número 1 y número 4. Mira, en la número 1 dice, nuestros alumnos pudieron desarrollar los ejercicios. Pudieron desarrollaron. Perífrasis. Y en el caso de la 4 dice, nuestra entrevista será transmitida. La transmitieron. Bien, perífrasis. Pero en la 2 dice, los dueños quisieron revisar. Quisieron. Querer es un verbo de acción. No hay perífrasis. ¿Qué quisieron? Revisar. Lo quisieron. No hay perífrasis. Verbo de acción. Y en la 3 peor, porque dice, Miluska prometió acompañarme. Prometió acompañar. ¿Qué prometió? Acompañar. Lo prometió. Acompañar, prometer, querer, son verbos predicativos de acción. Ellos no forman perífrasis. Pero en la otra decía, pudieron desarrollaron, será transmitida, será, es un verbo de estado, ¿no? Entonces, tiene que ser un verbo auxiliar que marque estado con un verboide, que no aparezcan verbos predicativos, porque si no se invalida y no hay perífrasis verbales, ¿ok? Nos quedamos hasta aquí, chicos. Continuamos la próxima clase porque seguiremos hablando de verbo todavía, no te preocupes. De hecho, te quedan muchas cosas todavía por preguntar, dudas que quedan al aire porque es un tema complejo. Pero la próxima semana que seguimos con verbo parte 2, donde hacemos clases de verbo, otra vez voy a hacer hincapié en perífrasis, perífrasis, perífrasis. ¿Ya? Voy a colocar más ejemplos. No se preocupen. Nos vemos, chicos.